Muy buenas noches, don Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. Ha elegido usted Lanzarote para iniciar su presentación de candidaturas a la presidencia del gobierno. ¿Por qué Lanzarote? Bueno, yo creo que ha sido el inicio de muchas cosas. Es una isla muy avanzada y realmente aquí ha comenzado un movimiento y unos aires de cambio que de Lanzarote han ido irradiando toda Canarias y quizás por eso no ha sido casualidad que estemos hoy aquí. Don Pedro, Lanzarote es el inicio. Buen comienzo, ¿no? Buen comienzo, el inicio de muchas cosas. No nos sorprende, como dice David de la Hoz, los alicios entran por Lanzarote. La Unidad Nacionalista entrará por Lanzarote. La candidatura de Fernando Clavijo arrancó de Lanzarote y nosotros nos sentimos muy honrados con que el actual y futuro presidente de Canarias haya entrado en campaña en la isla de Lanzarote. Bueno, empezamos. ¿Empezamos? Arrancamos. Somos canarios, somos de Lanzarote. Justo, Perseverante, comprometido, serio, formado, leal, optimista, Pero becas de verdad como este que dice que no. nacionalista, de fiar, constitucionalista, digno, responsable, cumple, abierto de mente, integrador, con capacidad de sacrificio. es un apasionado de la historia. Para todo, tiene un ejemplo documentado. Siempre está presente y se preocupa por Canarias. Es un gran pensador. Con el presidente Fernando Clavijo, el saneamiento de la Graciosa es una realidad. Con Fernando en Tinajo hemos conseguido cosas como el consultorio médico, mejor saneamiento. Vamos a tener en Aría un instituto en condiciones. Con Fernando, el Centro Cívico del Fondadero y el restaurante escuela serán una realidad en la próxima legislatura. Y con Fernando en el municipio de Yaiza pues seremos un referente educativo, consiguiendo que el centro educativo de Playa Blanca salga adelante y lo pongamos en marcha. El Centro de Salud de Costa Teguise, el Centro Cívico de Costa Teguise y la Ciudad Deportiva de Costa Teguise es una realidad. Fernando conoce perfectamente el problema de los accesos a Playa Honda. Por eso nos ha puesto en este año en los presupuestos de Canarias la partida para el proyecto. Fernando siempre piensa en las personas. No existe ni origen ni condición si se trabaja por Canarias. Yaiza es un municipio muy importante para el presidente Fernando. Arrecife recuperará su posición como tercera capital de Canarias. Está con Tías y está con Lanzarote. Está con Lanzarote, está con San Bartolomé. Pedro y Fernando siempre ayudan al municipio de Tinajo. Es una persona comprometida con el municipio de Aría. Tinajo, Tías, Yaiza, Aría, San Bartolomé, Teguise y Arrecife son municipios que cuentan para Fernando, al igual, como no podía ser de otra manera, la isla de la Graciosa. Yo creo que la Graciosa al final viene a representar la lucha de los canarios, ¿no? La lucha con la naturaleza, la lucha con la insularidad, la lucha con la lejanía del continente y que al final nos ha hecho distintos, ni mejores ni peores, sino simplemente distintos. Y este reconocimiento en el Estatuto de Autonomía, este reconocimiento de octava isla viene a ser un éxito tremendo de esa lucha que históricamente el pueblo canario ha ido manteniendo para que desde la metrópoli se nos entienda y se nos comprenda. Fernando ha supuesto, yo diría que para todas las islas periféricas, con esa visión global de conjunto, con ese Fondo de Desarrollo de Canarias, una extraordinaria oportunidad. Es posible que tenga una sensibilidad especial para con Lanzarote, al menos yo así lo percibo. Y eso nos está permitiendo afrontar proyectos impensables, que de otro modo no habríamos siquiera soñado. Hombre, yo creo que Lanzarote... Quizás Lanzarote es una isla especial, ¿no? Con un paisaje, una cultura, una idiosincrasia, un referente con César Manrique al frente, que ha sido la punta de lanza, que por ahí entraron los castellanos, ¿no? Pues al final la conquista llegaron a Lanzarote y empezó todo. Y desde luego siempre, a pesar del aislamiento y de la historia, de castigo al archipiélago, de olvido, siempre ha sido un referente y una avanzadilla en todos los aspectos.
en estos mismos momentos, en energías renovables, en sostenibilidad, en respeto por el medio ambiente, en cultura, es un auténtico referente y ha sabido conservar, a pesar de que ha venido mucha población foránea, ha sabido conservar esa identidad propia de la isla, que la conserva, la mima y, lo que es más importante, aquellos que vienen se enamoran y contribuyen a conservarla. Damos la bienvenida a los candidatos de Coalición Canaria por Lanzarote y al presidente. Yo creo que Lanzarote es una isla especial, con un paisaje, una cultura. La punta de lanza, que por ahí entraron los castellanos, ¿no? Al final la conquista llegaron a Lanzarote y empezó todo. Y desde luego siempre, a pesar del aislamiento y de la historia de castigo al archipiélago, de olvido, siempre ha sido un referente y una avanzadilla en todos los aspectos. En estos mismos momentos, en energías renovables, en sostenibilidad, en respeto por el medio ambiente, en cultura, es un auténtico referente y ha sabido conservar, a pesar de que ha habido mucha población foránea, ha sabido conservar esa identidad propia de la isla, que la conserva, la mima y, lo que es más importante, aquellos que vienen se enamoran y contribuyen a conservarla. Señoras y señores, demos la bienvenida a los candidatos de Coalición Canaria por Lanzarote y al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Con todos ustedes, la secretaria general de Coalición Canaria en Lanzarote, Migdalia Machín. La primera vez que yo conocí a Fernando Clavijo fue en un encuentro que tuvimos de los jóvenes, organizado por David de la Hoz, y fue en casa de un histórico de esta formación política, de Rafael Silva, en su casa de Taballesco. Fue un encuentro informal
y en medio de la comida hablábamos de política, de la situación política de Canarias, y hablábamos de las políticas que iba a implementar Fernando Clavijo. Hace 4 años ya de esto. 4 años que vivíamos una brutal crisis económica, con muchísimos jóvenes en paro y con una situación juvenil que tenían que emigrar fuera a buscarse un futuro. En ese momento, Fernando Clavijo era candidato al presidente del Gobierno de Canarias. Y recuerdo que entre las cosas que hablábamos de la situación de las islas, hablábamos también de la situación de Canarias frente al Estado, hablábamos también de la situación geopolítica de Canarias con el continente africano, con el continente europeo y el continente americano. Pero quizá de las cosas que a mí más me impactó o que me llamó la atención fue una frase que dijo. Dijo que creía en una Canarias justa y solidaria. En una Canarias donde el desarrollo insular de cada isla no iba a suponer un freno para un proyecto común como Coalición Canaria. También dijo que creía en un archipiélago en igualdad de condiciones. Y mira si lo ha logrado, porque con los fondos de desarrollo del FEDECAN, que tantos han escuchado, han traído tanto dinero para Canarias y tanto estamos haciendo en esta isla de Lanzarote, y seguro que Pedro lo sabe mucho y todos los alcaldes de aquí. En esta legislatura hemos aprobado el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Hemos conseguido desvincular nuestro régimen económico y fiscal, el REF, que seguro que Rosa Dávila se lo conoce muy bien porque dependemos tanto de ello, de la financiación autonómica. Ahora nos toca que cumplir los de Madrid, a ver si cumplen. También hemos conseguido una reivindicación histórica de los gracioseros, y aquí está doña Elisa Páez, ser reconocida isla habitada jurídicamente. Con eso ya queda anclado que nuestra norma estatuaria básica de esta comunidad autónoma, la graciosa es reconocida como isla. 8 islas, 8 realidades, 8 historias, 8 oportunidades. Somos un pueblo que se ha crecido asentado en un archipiélago con un territorio terrestre, un territorio marítimo que conforman una tierra única dentro del Atlántico Medio. Somos Canarias. A continuación, les dejo en este escenario con el candidato a la presidencia de la alcaldía de Arrecife, Echede Eugenio. Buenas noches. Debo reconocer que me guío muchísimo por las sensaciones. Y llegar a Arrecife, a un espacio como este centro cívico, que mucho tiene que ver con la gestión de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Arrecife, y verlo así, da la sensación de que, compañeros, llega el cambio. Escúchenlo. Viene por ahí. Empezó por La Villa, por Tinajo, por Aría, y llega a Arrecife. Nos toca el cambio en Arrecife, compañeros. Tenemos para esta capital el proyecto de ciudad que necesitamos. Una ciudad que no olvide sus barrios, que no mire a otro lado cuando hay que trabajar, que no olvide que somos la tercera capital de Canarias. Fernando, vamos a exigir recuperar el lugar que nos corresponde. Ya está bien de ir a pedir migajas. Vamos a recuperar el orgullo de sentirnos de Arrecife. Vamos a volver a ser el espacio que marca el rumbo en la isla de Lanzarote. Compañeros, todos conocerán a Fernando cuando viene con su mochila y pasa una cosa, a Arrecife viene Fernando con su mochila y lo ves con la mochila y viene con la mochila llena y se va con la mochila llena. Viene con millones de euros para las viviendas de construcción pública que hacen falta en Arrecife y se va con la mochila llena. Viene con el dinero que hace falta para el Centro de Salud de Argana y se va con la mochila llena. ¿Saben por qué? Porque no tenemos la capacidad de gestionar en el Ayuntamiento de Arrecife tras 30 años de gobierno socialista y esta ciudad sigue esperando su momento.
Compañeros, el momento llegó. El momento lo vamos a protagonizar nosotros. Vamos a convertir a Arrecife en la tercera capital de Canarias, porque todas las ciudades importantes de Canarias están gobernadas por gobiernos nacionalistas y vamos a ser la tercera. Vamos a conseguir que Fernando no tenga con una mochila. Fernando, vas a tener que cambiar la mochila por una maleta de viaje y traerla llena. Vamos a exigir y vamos a hacer nuestro trabajo para que Arrecife, no en 4 años, no en 8 años, en 12 años, vuelva a recuperar el lugar del que nunca debió salir. Tenemos que volver a meter a Arrecife en el relato de la historia de la isla de Lanzarote. No puede ser que cuando traemos a alguien a ver la isla pasemos por la circunvalación rápida. No puede ser. Tenemos una marina extraordinaria, unas posibilidades con nuestra gente, nuestros colectivos sociales, culturales, deportivos, que están demandando simplemente que les presten atención. Y compañeros, ténganlo en cuenta, con Pedro Sanginés en el Cabildo de Lanzarote, con Fernando Clavijo en el Gobierno de Canarias y con este que le habla y su equipo en el Ayuntamiento de Arrecife vamos a dar la vuelta que esta ciudad necesita. Gracias. Recuerdo a Fernando Clavijo en la primera mitad de los años 80, 82 al 85, en la que estudiaba aquí justo en estas aulas. Lo recuerdo como un alumno inquieto, muy atento, porque siempre estaba mirando con una media sonrisa que yo creo que todavía conserva. Muy educado, respetuoso, cordial, alegre, amable, a veces distraído, pero pensando en sus cosas probablemente. Cuando le llamabas la atención, incluso siempre pedía perdón, profe. De hecho, hoy me sigue llamando profe. Un abrazo enorme de corazón, Fernando. La primera vez que lo conocí fue por teléfono y me sorprendió, me decía, lo llama de presidencia del gobierno y fue él que nos dio la noticia que teníamos el premio Canarias. Al principio lo llamaba presidente y después la confianza fue de Fernando y le decíamos cualquier cosa de apoyo y él estaba con nosotros. Nuestra historia con él ha sido de muy cercana. Todos esos logros que hemos tenido también ha sido gracias a su intervención un poco, ¿no? Fue un respaldo muy bueno antes de los Juegos, que una figura como el presidente te convoque para tender su mano a seguir adelante, que sigamos luchando y que nos esforcemos al máximo para poder llegar a los Juegos, pues un gran apoyo, la verdad. Yo creo que Fernando Clavijo ha sido un gran presidente para Lanzarote, que ha sido una persona que se ha involucrado con la isla. Pues hace ya muchos años, era entonces el concejal del Ayuntamiento de La Laguna, era un chico joven, muy agradable, muy educado, y allí fue cuando lo conocí, accidentalmente, porque además yo no iba a hablar con él en ese momento, pero estaba presente en la conversación con la alcaldesa Ana María Orama. Lo primero que ha hecho es que se ha comprometido y lo ha demostrado con distintas actuaciones, tanto en centros de investigación de la Universidad de La Laguna como en Las Palmas de Gran Canaria. Es un hombre que ve un futuro importante en el desarrollo de la ciencia y de la cultura y es la forma de la diversificación de trabajo aquí en Canarias. No le he oído nunca dudar en cuanto a defender Canarias, independientemente si son islas mayores, menores, da igual, él tiene a Canarias metido en la cabeza y cuando hablas con él lo transmite. Nos visitó hace un par de meses en Las Cabreras y ahí estuvimos viendo in situ pues una situación que se nos quedaba un poquito a la espera a ver de cuándo se podía realizar. Una piscina como algo terapéutico para los enfermos de Alzheimer, pero el que daba siempre hay, en Agua de Borrajas. Y por fin la piscina va a ser una realidad. Yo pienso, como presidente de la asociación, que se ha implicado no solamente aquí en Lanzarote, sino con cualquier punto de cualquier zona de la Comunidad Canaria. Yo conocí a Fernando Clavijo el año pasado con motivo de la primera convención canaria de Economía Social y Centros Especiales de Empleo. Para mí pues, fue un placer trabajar con él y con todo su equipo porque es la primera vez que el gobierno se implicaba en algo tan importante para nosotros y para la sociedad como son la integración de las personas con discapacidad. No es darle visibilidad a los centros en sí, es darle visibilidad a las personas con discapacidad. Yo lo conocí a él en la etapa que era alcalde de La Laguna,
con motivo de la celebración de varios convenios que hicimos el Ayuntamiento de La Laguna y COA para facilitar el conocimiento de la actividad agraria en el municipio de La Laguna. Una persona que tiene una visión agrarista y eso ha propiciado que, por ejemplo, aquellas cuestiones que estaban pendientes de realizar, por ejemplo, el pago de las ayudas adicionales del POSEI, en esta legislatura él dijo al principio que lo iba a hacer y lo hizo. Yo describiría a Fernando principalmente como una persona cercana. A mí me sorprendió muchísimo que no quisiera tener el protagonismo en ninguna de las acciones que realizamos, que apostara tanto por su equipo, su calidad humana, que quisiera valorar que estuviera en un primer plano Cristina Valido, que es la consejera de Asuntos Sociales, Empleo y Vivienda, más que él mismo. O sea, eso no me lo esperaba de un presidente del gobierno de Canarias. A mí es una persona que siempre me ha gustado, ha sido sincero, tanto para decir sí, te echo una mano, como para decir no. Yo creo que es de las cosas que más valoro, la sinceridad, la naturalidad y la sencillez con la que se habla con él. Una persona cercana, una persona seria, una persona confiable, leal, una persona amigable. Es uno de los privilegios que tengo, poder ser amigo de Fernando. Con todos ustedes, el candidato al Parlamento de Canarias, Osvaldo Betancor. Muy buenas noches a todos. Veo a Fernando emocionado. No le queda nada el día 26 de mayo cuando vea las urnas la respuesta que va a tener esta isla. De verdad, esas lágrimas vas a recordarlas. ¿A que sí? ¿A que sí? Bueno, Ana dice que no es mitinera, yo tampoco. Pero sí me gustaría transmitir varios mensajes esta noche que tengo muy poco tiempo. Uno es a ustedes, darles las gracias por estar aquí, a la gente que ha venido de fuera. ¿Quién se iba a pensar que en Lanzarote se iba a presentar un presidente del gobierno de Canarias? ¿Cuánto hemos cambiado? Pero ustedes permítanme que la gratitud la extienda a tantas y tantas personas que, como a mí, seguramente ustedes se han disculpado su ausencia estar aquí. A nuestra gente, a nuestros afiliados y simpatizantes que están ahora mismo en el sector de la restauración, que nos han mandado mensajes, lo siento, no puedo ir, tengo que estar trabajando. A cuántos taxistas, afiliados y simpatizantes tampoco han podido estar aquí y están currando, pero su corazón están aquí. A los funcionarios que nos han llamado, que están en los hospitales, en los aeropuertos, a todos ellos que nos defienden, a todos ellos que defienden el mensaje de esta organización política, es al que le tenemos que dar un fuerte aplauso para que le llegue por las redes sociales, porque ellos son parte de esta organización política y nos defienden. Porque sí, somos diferentes. Ayer me decían que tenía que hablar de la organización política. Es sencillo hablar de esta gente, porque somos diferentes. Créanme, yo cada vez que hablo con un político y empieza a decirme el discurso de que todos somos iguales, al final, y pones la radio y ves la tertulia, que tú dices blanco, el otro dice negro, y terminan en un y tú más, la verdad que nos hacen, a todos nos meten por un saco. Pero este hombre que acaban de ver aquí, este candidato que acaban de ver aquí, es diferente. Y Fernando, estás en una tierra que es agradecida. Lanzarote siempre ha sido, como decía David, tierra de cambio, pero es muy agradecida. Y te vamos a agradecer, Fernando, que hayas aplicado políticas activas económicas para sacarnos de aquella crisis que nos metieron otros en el año 2006-2007. Te vamos a agradecer, Fernando, que sigas creciendo el tema de los turistas, la incorporación de los turistas en Canarias. Te vamos a agradecer, Fernando, y a Ana Orama, que gracias a ellos y al empuje, todos nosotros tenemos un 75% más de bonificación en conectividad. ¡Claro que sí! Somos agradecidos. Y te vamos a agradecer, Fernando, que el reparto del FEDECAN lo hayas hecho equitativamente, de forma equitativa, no como otros querían hacerlo. Así que yo creo que esta tierra es agradecida. Igual que Alicia Páez le agradece a Fernando Clavijo y a todo su equipo que hoy La Graciosa tenga una inversión de 5 millones de euros. Claro que somos agradecidos.
pero también somos justos. También somos justos. Y esta isla necesita empezar a tener servicios que en este momento más que nunca nos están demandando. Y yo sé que este hombre es un hombre comprometido. Y el ejemplo de que es comprometido es el acto aquí. Hoy se está comprometiendo con Lanzarote. El que una persona decida venir aquí a presentar su candidatura, tenemos que agradecérselo. Tenemos que agradecer este acto, pero tenemos también que tener el conocimiento que este hombre va a poner en esta isla un auxiliar del forense, porque nuestras familias no pueden estar en la puerta del juzgado esperando 24 horas para hacer una autopsia. Eso no puede ser. Y yo sé que este hombre lo va a poner. Y también sé, y le preguntaba a Ana Oramas ahora, que cómo se llama ese avión que tanto estamos viendo en estos momentos, que tiene un presidente del gobierno de España que lo pagamos todos, y que es el avión que vemos que utiliza para ir a conciertos y que utiliza para ir a actos culturales. Nosotros no queremos un avión para eso. Pero Fernando, la isla de Lanzarote y La Graciosa necesita un helicóptero hospitalizado 24 horas del día, y sé que tú te vas a comprometer con eso, porque de esos 25 minutos de espera hablamos de vida. Y eso nos vamos a comprometer, yo me voy a comprometer y él se va a comprometer, que Lanzarote va a tener ese helicóptero hospitalizado. ¿Y saben por qué? Porque somos gente de compromiso. La diferencia con los demás es el compromiso personal. Y cuando uno se compromete de forma personal, sabe que si no lo consigue, por aquí ya no nos verán más. Y no es cuestión de dinero, es cuestión de voluntad. Y este hombre es un hombre de voluntad y lo ha demostrado. Así que yo no los quiero cansar mucho. Pero vienen momentos difíciles, compañeros. Vienen momentos muy difíciles. Vienen momentos de muchas redes sociales, de mucha utopía. Y por eso les pido a todos ustedes, a la gente que nos ven desde la casa nuestra y a los apolíticos, que aquí se ha presentado hoy un hombre diferente. ¿Y saben cuál es la cualidad que le da el plus de diferencia? El que ha pasado por una alcaldía. Y Ana Oramas sabe de lo que estoy hablando, y Suso Machín y Marce. Todo aquel que haya pasado por una alcaldía tiene esa sensibilidad, ese plus de responsabilidad. Y este hombre lo ha demostrado en estos 4 años. Para este hombre la lista del paro no es una estadística. Para este hombre la lista del paro es una familia conocida de su municipio. Para este hombre la lista de espera no es una estadística. Es aquel vecino que te encuentras en el supermercado y te dice, échame una mano que tengo este familiar o aquel problema. Y para este hombre ha recibido también, como yo y como todos los alcaldes, muchísima gente de aquí que cuando cierra el despacho ves a gente desplomarse porque no tienen con qué afrontar los libros o no tienen con qué afrontar problemas. Y por ese plus de responsabilidad yo sé que Lanzarote le va a responder, porque a nosotros nos ha demostrado desde Teguise hasta Playa Blanca que con ellos convencemos a la gente, no con utopía. Fernando, serás presidente seguro. Hay que repensar todo 25 años después. Hemos cambiado 25. De todas. Hace 25 años tú tenías móvil, no. Existían iPad, existía Wikipedia. Yo creo que la gente, tenemos que quitarnos el eje caduco y viejo de derecha, izquierda, partido nuevo, viejo, ¿no? Mi opinión, tras una democracia ya que está empezando a tener cierta madurez, tenemos que empezar a articular instituciones y leyes que den respuesta a la sociedad actual. No hay ni una fuerza política que se presente a estas elecciones que pueda decir con la boca llena que por encima de todo pone a Canarias. Así que amigos, amigas, para adelante que nos los vamos a comer. A mí lo que me importa es que lo que hemos puesto en marcha dure en el tiempo. A Canarias la tienes que defender todos los días. Don Fernando Clavijo es un presidente que tiene a Canarias en su cabeza, conoce perfectamente las necesidades de cada una de las islas y sobre todo que no está pensando solo en el corto plazo y en la inmediatez, sino en la Canarias del futuro. Hemos cambiado, por primera vez tenemos la enseñanza bilingüe en el sistema educativo canario. Fernando tenía muy claro que Canarias tiene que tener un sistema educativo bilingüe. Ha apostado fuertemente por la formación profesional, por la equidad, la gratuidad de los libros de texto,
por las becas universitarias, por ser la comunidad autónoma con las tasas universitarias más bajas. Fundamentalmente eso es lo que Fernando ha marcado en educación. Cuando llegamos al gobierno teníamos tan claro que era esencial para el futuro de Canarias sacar adelante dos reformas estructurales que eran y que son el futuro de Canarias. Además, legado de gente que ha estado trabajando durante muchos años en ello. Fernando Clavijo, que en su condición de economista vio muy claro que esas dos grandes reformas del régimen económico y fiscal anclado en el estatuto eran esenciales para que esta tierra tuviera un futuro y un futuro esperanzador. Hemos dado un salto cualitativo en las energías renovables. En estos 3 años creo que hemos cimentado la estructura, la base sobre la que vamos a construir la Canarias del futuro. Veníamos de una época en la que medio ambiente estaba en educación y siempre fue la hermana pequeña de educación. Al final los fondos nunca se destinaban todo lo que se tenían que destinar a la sostenibilidad, y plantearnos como principio básico del gobierno que cualquier desarrollo que se produjera tenía que ir acompañado de la protección y de la sostenibilidad de nuestro territorio fue fundamental, y creo que ese ha sido el principal paso para poder desarrollar las políticas que hemos desarrollado en materia de sostenibilidad, de cambio climático y de protección de nuestro territorio, propiciando también el desarrollo. Tener la suerte de tener como presidente a alguien que ha sido alcalde, que ha estado cerca de los vecinos que tocan la puerta cada día para contarte sus tragedias personales y particulares, sus tragedias familiares, hace que tenga un conocimiento de lo social enorme, y por tanto ha sido un aliado clave para pelear en Madrid, para buscar recursos, para salir de las peores situaciones y saber siempre en los momentos más complejos mostrarte su apoyo y estar ayudándote a encontrar soluciones. Hemos demostrado que se puede gestionar la sanidad pública con éxitos y con criterios de eficiencia, poniendo al paciente en el centro del sistema. La reducción de las listas de esperas en un 14,1% es una realidad certificada por las universidades públicas canarias. Que los 3 de nuestros hospitales universitarios estén entre los 50 hospitales mejores de España es una realidad que nosotros no nos inventamos. Que Canarias es la 5ª comunidad autónoma con más presupuesto que dedica a la sanidad pública, un porcentaje mayor, por ejemplo. Él nos ha puesto objetivos muy potentes, pero también nos ha facilitado la capacidad para poder trabajarlos, y por eso desde aquí, desde esta consejería, nosotros estamos muy agradecidos de que nos permita. Somos un equipo técnico que hemos trabajado muy a gusto. Demos la bienvenida con un fuertísimo aplauso a la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. Yo voy a empezar diciendo a Osvaldo que no es que yo no sea mitinera, yo soy una mitinera del demonio, pero que hoy no es el día del mitin. Eso vendremos en campaña, y esta mañana hice una rueda de prensa que, vamos, quemé a los socialistas y a todos ellos, saqué ese rejo que tengo, pero hoy no voy a hacer un mitin, hoy voy a hacer una reflexión, quizás como la persona que conoce más a Fernando, que empezó conmigo como asesor en música, que era el que se encargaba de los ramos de flores de los conciertos y todas estas cosas. Pero el chiquito ponía futuro cuando yo tenía un presupuesto súper reducido y me dice de pronto, esto no está en el guión de lo que yo iba a decir, lo estoy improvisando, que Pedro Guerra y la gente me perdone, ¿no? Y me dice un día, son las Navidades y he conseguido una actuación muy buena y tal, traigo a los coros del Vaticano. Digo, ¿cómo dice? Él no era el concejal, él era el asesor de la concejal. Llamé a la concejal, ¿cómo que traes a los coros del Vaticano? Pero estamos locos con la situación económica que tenemos. Dice, lo comido por lo servido. Entonces resulta que un amigo de él
era sobrino del cardenal que era el director de los coros del Vaticano. No sé cómo los engañó, no sé cómo los trajo. Total, que los coros del Vaticano actuaron en La Laguna con un concierto del demonio, con unos ramos de flores preciosos, que yo no tenía ni dinero para los ramos de flores en los plenos. Una cosa, y dije, y era la primera vez que me fijé en él, porque él era de las juventudes y tal, digo, oye, pues este chiquito... Y la verdad que eso estamos hablando de hace muchísimos años, y hoy tengo el honor de hacer una reflexión sobre mi amigo, mi compañero, mi presidente Fernando Clavijo. O sea que el meeting Osvaldo será otro día. Hay una tribu de indios americanos que piensa que hay gente que es tormenta y gente que es paz. Cada persona tiene su papel de acuerdo a su carácter. Las tormentas traen agua y hacen florecer la vida, limpian la atmósfera de tierra y hacen correr los ríos. Pero no se puede vivir siempre en la tormenta. Así que el ser humano le hace falta la paz, que es ese tiempo en el que crece la hierba y florece la vida. Esta noche tengo que presentarles a un hombre de paz. La política se ha convertido en una tormenta con aparato eléctrico de insultos y descalificaciones. Esto es un desastre. Uno mira para un lado y para el otro y lo único que ve son broncas, empujones, vanidad y ambición. Y yo sé lo que dicen ustedes. Ustedes miran lo que está pasando y dicen, todos son iguales. Y no es verdad. No todos somos iguales. El hombre que les voy a presentar esta noche es una fuerza tranquila. Es un hombre de paz, del que no vayan a esperar ustedes ni estridencias, ni gritos, ni rabia. Fernando no es un líder político para los titulares de los medios de comunicación. Para él, la política no es un espectáculo, sino un trabajo serio y responsable que consiste en ver a la gente, hablar con la gente, escuchar a la gente y dar soluciones a los problemas de la gente. Fernando Clavijo es la persona que está ahí, recibiendo a los vecinos, dándoles la mano, cumpliendo su palabra. Es el que siempre se pone al teléfono, el que trabaja todas las horas del día, el que siempre intenta arreglar las cosas, hablando incluso con sus peores adversarios, el que razona, el que debate poniendo alternativas sobre la mesa. Fernando es el político tranquilo, que es capaz de defender Canarias sin levantar la voz, pero sin retroceder ni un paso en los derechos de su tierra. Algunos en Madrid hemos tenido que ser tormenta. Hemos tenido que soltar rayos y relámpagos cuando se han olvidado o se ha maltratado a esta tierra. Pero los tiempos de tormenta no son buenos, porque cuando crecen las cosas es en la paz. Fernando ha sido el ancla y la prudencia de Canarias. Ha sido el político que ha marcado una etapa de lealtad y de sentido de Estado, de grandeza frente a la prepotencia, de prudencia en un mundo político desquiciado y frentista. Fernando ha sido un presidente que ha hecho todo para que a Canarias se la respete, sin romper las reglas del juego, sin deslealtades. Ha sido la fuerza tranquila de la convicción de la razón, del sentido común. Juntos, en estos 4 años, hemos logrado para Canarias hitos históricos. Hemos aprobado leyes fundamentales para las islas, pero sobre todo hemos creado la sensación de que Canarias existe. Es el presidente que ha exigido que se cumpla con el Estatuto Canario. El que se planta en Moncloa para decirle a Pedro Sánchez
que los canarios somos leales, serios y trabajadores, pero no vamos a permitir el maltrato, ni mejores ni peores, diferentes. Fernando Clavijo tiene a Canarias en la cabeza y ha puesto a su gobierno a trabajar en esa idea. Unas islas en las que el turismo sirva para el crecimiento del sector agrícola y la industria. Y los ha puesto a trabajar unidos, porque Fernando sabe que el gran cambio de Canarias es que los ciudadanos de estas islas tengan mayor participación en la riqueza que producimos, con mejores salarios, con más empresas de esta tierra capaces de aprovecharse de la riqueza que generamos. Y eso no es nacionalismo, eso es sentido común, eso es patriotismo. Fernando es una fuerza tranquila que piensa y actúa, que se marca un objetivo y pone a todos sus equipos a trabajar hacia ese horizonte. Y los primeros resultados están en la vista. Canarias avanza. Canarias va mejorando sus datos económicos, haciendo retroceder el paro y la pobreza. Cuesta, porque no hay soluciones mágicas, pero avanzamos. Fernando no grita, ni hace aspavientos, ni practica la prepotencia o el desprecio. Fernando no piensa en clave de escándalo, sino de reposo. Es un canario que trabaja, que lucha con nobleza por los suyos cada día del año y todos los días del año. Y que cuando cae, se levanta, dispuesto a aprender de las adversidades. Fernando es la persona que todos quisiéramos tener a nuestro lado en los momentos más difíciles. Ese hombre tranquilo y firme, que es el que debe estar al timón del barco en las peores tempestades. Canarias y los nacionalistas canarios tenemos la suerte de tener un presidente y un líder en el que se puede confiar. Un servidor público que cree en el trabajo como la llave que abre todas las puertas y que una y otra vez tiende puentes sobre quienes quieren romperlo, sin desfallecer, sin amedrentarse, sin perder la calma ni la razón. Si existe alguien que simboliza lo mejor y lo más valioso de la nobleza y la firmeza de los canarios, ese es Fernando Clavijo, mi amigo, mi presidente y el líder de todos los canarios. Muchas gracias. Yo creo que hemos vivido en estos años quizás los mejores años de la historia del turismo en Canarias, y eso es fruto de dos cosas. A mí me gusta destacarlo, uno de los excelentes recursos naturales con los que contamos, pero también de la buena labor que tanto en el ámbito privado como en el público se viene desarrollando. En este sentido, siempre he podido contar con Fernando en aquellos momentos en los que hemos necesitado un impulso extra. Bueno, yo creo que Fernando Clavijo ha significado dos cosas, y fundamentalmente como presidente del gobierno, para la agricultura. Una, compromiso cumplido. Yo creo que se ha comprometido al pago y la regularización de todas las compensaciones y ayudas del sector primario canario de los últimos años, desde el 2011 que estaban impagadas. Compromiso cumplido y estabilidad. Y otra, futuro. Yo creo que es un hombre completamente decidido, que sabe lo que significa el sector primario para Canarias y que apuesta decididamente por el cambio, el modelo productivo de Canarias, y sabe que el sector primario nos alimenta, y es un hombre convencido de que nos hace falta más y mejor hombres y mujeres del campo. Bueno, pues Fernando Clavijo es una persona realmente que deja trabajar, que permite que tú hagas, desempeñes tus funciones con tranquilidad. Eso sí, marca objetivos, los objetivos son claros. Él además sigue y los mide, o sea, te pide cuentas de qué es lo que has hecho, pero es que además también lo hace, emplea mucho el corazón. Es muchas de las personas
genera afinidad, piensa mucho en su tierra, piensa en su gente y realmente quiere lo mejor para lo suyo. Y mire, en lo que sí estoy totalmente de acuerdo es en el inmenso esfuerzo que hacen los trabajadores públicos, que por cierto no les estamos racaneando nada, estamos negociando con ellos, le hemos subido las retribuciones, le hemos recuperado la carrera profesional y que desde luego seguiremos reconociéndoles derechos en la medida que podamos utilizar el superávit que ustedes nos hurtan a los canarios para tapar los agujeros de la Administración del Estado o de algunas otras comunidades autónomas a las que les deben obediencia porque les deben el puesto en la Moncloa. Está claro que es el líder de Canarias, ¿no? El líder político de Canarias. No lo decimos solo nosotros, que defendemos esa candidatura, sino también hay un reconocimiento social de que efectivamente es una persona que ha conseguido trabajar por las 8 islas, que no es un candidato de una isla o de determinadas islas, y eso es un valor positivo. Y también representa el esfuerzo, el empuje, el orgullo de ser canario y defender a todos los canarios y las canarias al frente del gobierno. Yo creo que usted se ha equivocado de tema, porque su gobierno, su Partido Popular ha sido condenado a pagarle a esta tierra 934 millones de euros de dinero que se le quitó a los canarios en lo peor de la crisis. Si hay algo que tiene claro Fernando, es que a Canarias no la va a engañar nadie. Nos contraría mucho a Fernando, como a mí, como al conjunto del Ejecutivo y también a la sociedad canaria, tener que ver cómo esos derechos que están anclados, que son nuestros, se ven pisoteados y tener que luchar y dirigirnos a instancias superiores para vencer esas resistencias. No podemos permitir como sociedad que nuestros derechos queden en papel mojado. El panorama nacional está tan fragmentado que no va a haber mayorías absolutas y se van a necesitar apoyos. Por eso es tan importante que nuestra gente sepa que tiene un partido de obediencia canaria que va a Madrid a defender Canarias. Y lo que es peor, de lo que sí tenemos noticias, es, ayer nos mandaban los textos de los convenios para el convenio de carreteras, de ya la firme voluntad de hurtarle a Canarias más de 300 millones de euros del convenio de carretera. Desgraciadamente muchos nos temíamos que todos los logros alcanzados con el gobierno de España podían diluirse como un azucarillo en la necesidad de mantenerse en el poder a toda costa y pagar el canon a sus socios. Si caemos en la autocomplacencia, caemos en una sociedad que bajaría los brazos y se dejaría llevar por la corriente. Lo que ha conseguido Fernando, con el diálogo, el acuerdo, con el compromiso con el sector, recuperar las compensaciones y darle estabilidad al sector, desgraciadamente, si el Estado no cumple con nuestro Estatuto de Autonomía, sería un retroceso importante con todos los avances que se ha conseguido en esta legislatura. Pero la realidad es que todos los logros de los canarios están siendo arrasados por el gobierno de España para quitárselo a los canarios y poder dárselo a los socios que lo mantienen en el poder a toda costa. Es una pena, pero desde aquí digo, el firme compromiso de este gobierno de seguir luchando con lealtad para que eso no ocurra y poder lanzarle un mensaje alto y claro a la Administración del Estado diciendo que los canarios no nos vamos a dejar pisar por nada ni por nadie. Muchas gracias. Con todos ustedes, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés. Buenas noches, afiliados, simpatizantes, curiosos. Qué gozada ver esto como está de lleno y qué papelón hablar después de Osvaldo y de Ana Oramas, los no mitineros. Qué papelón, tranquilo Clavijo que yo te rebajo un poco el auditorio con mi intervención, menos mal que me has dejado aquí este atril para guiarme un poco. Yo quiero dedicar las primeras palabras, creo que ha salido un vídeo porque no estaba dentro, a lo que para mí supone una garantía que no tiene precio. Y sin menospreciar a los anteriores, da igual dónde esté, en Gran Canaria, en Tenerife, en Madrid, en Bruselas o en Venezuela, el presidente del gobierno no se acuesta sin responder a la llamada de este presidente y eso es una garantía no para mí, sino para la isla de Lanzarote que no tiene precio. Gracias, Fernando, por esa accesibilidad.
Y ahora voy a explicar por qué, muy brevemente, es tan importante que Fernando Clavijo mantenga la presidencia para Canarias y para la isla de Lanzarote. ¿Qué es lo que ha estado pasando en Canarias en esta legislatura? Pues lo que ha pasado es que a pesar de esa infame minoría en la que se dejó a este gobierno, Fernando ha demostrado, al contrario de lo que tanto critica, una capacidad de diálogo y de consenso, que es lo que ha permitido aprobar un montón de leyes, la primera de los presupuestos, como aquí se ha dicho, con Ana Aramas en el Congreso, un estatuto que supone un avance extraordinario para esta tierra y un REF que debiera garantizar que estamos por encima de la media de inversión, como mínimo en la media de inversión del Estado y el resto de comunidades autónomas. Digo debiera, porque ni con esas. Menudo el papelón del Partido Socialista con estos presupuestos de Ángel Víctor Torres y de doña Loli Corujo en Canarias. Digo que ni con estas porque dice que hay más fondos para bienestar social, para dependencia. Por cierto, que no hay un céntimo de euro para la lucha contra la pobreza que recoge nuestro estatuto. Y aquí de lo que se trata es de la inversión media y en su penitencia está el pecado, aunque invierta el refrán. ¿Por qué? Porque han dicho que los van a arreglar y que los van a enmendar. Y los van a enmendar, aunque ya no va a haber presupuesto, porque no se engañan ni a sí mismos y saben que no cumplen con Canarias, aunque no hacía falta que lo hicieran, que lo reconocieran. Porque si David mató a Goliat, ¿qué decir de nuestra, seguro que esto va a arrancar un aplauso muy merecido, pequeña pero matona diputada, y si no que se lo digan a Pedro Sánchez cada vez que lo pone colorado y se sube al atril? Ole, Ana Arama, por tus ovarios, ole por tus ovarios. Y mire, y en Lanzarote lo que ha estado pasando estos años, que ya no tenemos que pelear, que salimos en la foto donde nos toca, que hay un Fondo de Desarrollo de Canarias que nos permite un montón de proyectos. Los más visibles son los de renovables, pero no solo los renovables, que se ha ocupado de la Graciosa también. No solo 5 millones, Osvaldo, 5 para hacer el saneamiento en la mayor reserva marina de Europa y 2 millones de euros más adicionales para que se conecten los vecinos y los comercios y casi 1 millón de euros para un plan de jockey que va a arrancar en breve. La isla de Graciosa ocupa el lugar que le pertenece como octava isla en la agenda política del presidente. Y en la isla de Lanzarote lo que ha pasado, a pesar de que los candidatos a la presidencia del Cabildo van a arreglar la sanidad y la educación y todas esas cosas que no son competencia de un Cabildo, lo que ha pasado es que el gobierno ha respondido como nunca. Y las cosas hay que contarlas como son. Reivindicativos sí, pero también reconocer las cosas cuando pasan. En materia educativa, como nunca. Ahí están los centros en Arrecife, en Playa Blanca, en Aría. En materia sanitaria, 20 años peleando por la integración del hospital insular y a pesar de los palos en la rueda lo hemos conseguido, Fernando. Muchísimas gracias por la integración de ese hospital insular. Muchas gracias por el Centro de Salud de Tinajo, que empezó esta semana a trabajar. El Centro de Salud de Costa Teguise, que se termina ahora en verano. Licitado el de Tías, a punto de licitarse el de Playa Blanca. El de Yaiza, 17 millones de euros para la ampliación y el búnker en varias fases del Hospital General. Y quizás lo más importante, por resumir en estas materias, bendito sea Dios, el mayor centro para atención a nuestros mayores de alto requerimiento, con una inversión de 18 millones de euros del gobierno. Y voy a terminar dedicando, que me perdonen el resto de municipios, porque el gobierno se ocupa de todos, hablando de esta ciudad de Arrecife, donde dice aquella a quien dices que le han cogido la matrícula. Lo dijiste en la presentación de Yeday. A la Virgen de la Mueca, aquí en Lanzarote, le hemos cogido hasta los empastes de las muelas, Fernando. Resulta, sí, hasta los empastes de las muelas, que la culpa de la mala gestión de Arrecife no es del mal gobierno de Arrecife, sino del Cabildo de Lanzarote y del gobierno de Canarias, que lo maltrata. Después de que durante 2 años consecutivos hayan tenido que rechazar los planes de cooperación municipal del Cabildo, millones y millones de euros para los barrios que no han podido ejecutar. El único ayuntamiento de esta isla que no ha podido. Después de que no se hayan podido ejecutar 3 millones de euros para vivienda con la falta que hace por falta de disponibilidad de suelo. Después de que vayamos a abrir, después de medio siglo, islote de la Fermina, liderado por Echeverría y Eugenio desde los centros turísticos, con fondos del FEDECAN del gobierno de Canarias. Después de que estemos a punto de comprar
el solar del Molino del Cabo Pedro, con 3 millones de euros del presupuesto del 18, a través de una iniciativa de David de la Hoz, Arrecife Capital de la Reserva Biosfera, y que lo vayamos a hacer con otros 3 millones de euros que se han puesto en los presupuestos de 2019, por destacar solo algunas de las partidas más importantes. Hay que tener muy poca vergüenza para decir que la culpa de cómo está esta ciudad es del Cabildo del Gobierno de Canarias, pero Eugenio, eso va a cambiar muy pronto, no te quepa ninguna duda. Pues bien, con esto termino. El presidente no solo ha estado en casi todo lo que se le ha demandado, sino que ha sido el mejor aliado que Lanzarote ha tenido y puede tener, y por todo eso y por mucho más, yo les pido que salgan a la calle a trasladar estas verdades como puño, y desde luego, Fernando, no te quepa ninguna duda que tienes todo mi respaldo político y personal, y no tengo la menor duda de que vas a seguir siendo el próximo presidente, el actual y futuro presidente del Gobierno de Canarias. Con ustedes, Fernando Clavijo. Buenas noches, presidente. Ha elegido usted una manera de presentarse un tanto atípica, y es sometiéndose a una entrevista. ¿Está seguro? Porque todavía está a tiempo. Bueno, todo lo seguro que uno puede estar, pero sí, creo que al final en un diálogo da para mucho y para explicar las cosas. ¿Necesita Canarias un relator que dé fe de lo que está ocurriendo en los presupuestos generales del Estado del señor Pedro Sánchez? No, yo creo que Canarias se ha hecho respetar. No necesitamos relatores, tenemos hombres y mujeres como los que me han precedido en la palabra, que saben defender a su gente, y desde luego nunca hemos necesitado a nadie que nos haga el trabajo. Los canarios somos trabajadores, gente honesta, gente honrada, y lo sabemos hacer por nosotros mismos. Pero si el señor Torra, con la lluvia de millones que le ha caído a Cataluña en estos presupuestos, pide un relator, entonces ¿Canarias qué tiene que hacer? Bueno, Canarias tiene que hacer lo que yo creo que ha hecho estos últimos años, y es recuperar el respeto en Madrid. Anorama ha sido quizás el máximo exponente de lo que es un canario en Madrid, respetada, valorada, escuchada, y lo hacemos con lealtad al Estado. No tenemos que amenazar a nadie con nada. Nos asisten 2.200.000 razones por las que luchar cada día. Y lo hemos conseguido y lo vamos a seguir consiguiendo, porque estoy absolutamente convencido de que ni el señor Torra ni el señor Pedro Sánchez se van a salir con la suya. ¿Está Canarias ante una necesidad, como hace 25 años, de un nacionalismo fuerte para poder luchar contra este tipo de cosas que estamos viendo todos los días en los medios de comunicación? Sí, yo creo que sí. Fíjese que este partido se fundó en el año 1995, pero el germen fue en 1993, cuando se le hizo la moción de censura a Jerónimo Saavedra. Y fue precisamente por el régimen económico y fiscal. En aquellos momentos se estaba negociando la entrada y cómo entraba Canarias en la Unión Europea, con la condición de región ultraperiférica. Y nos encontramos con la misma situación, una absoluta falta de entendimiento por parte del Gobierno de España con Canarias, con sus singularidades, con sus diferencias, y aquello motivó que muchos partidos nacionalistas de obediencia canaria, pero con quizás circunstancias ideológicas distintas, nos pusiésemos de acuerdo. Y nos pusimos de acuerdo, se hizo una moción de censura con 31 diputados, y 2 años después se constituyó, en el año 1995, Coalición Canaria. Quizás a lo mejor nos hemos acomodado todos, nosotros los primeros, y hemos pensado que los logros en Canarias se quedan incrustados de por vida, ¿no? Y una de las tristes lecciones de la crisis fue que todo lo que avanzamos lo retrocedimos pues, en base a la insolidaridad
y falta de entendimiento con el Gobierno de España. Ponía en el vídeo el ejemplo de las carreteras, ¿no? Lo peor de la crisis, se le hurta el dinero a los canarios. Ahora más que nunca estamos en esa situación. Hemos aprobado un REF, hemos aprobado un estatuto y el primer presupuesto que aprueba el Gobierno de España o que pretende aprobar, pero que lo aprobó el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, tira por la borda todo ese trabajo. Ahora más que nunca yo creo que la ciudadanía sabe lo que vale el voto nacionalista en Canarias. Perdona que me extienda, Pedro, pero es importante. El Congreso de los Diputados tiene 350 diputados. 350. Y Canarias, en las dos provincias, 15. Si yo le pregunto, no a los que estamos aquí, sino si le preguntamos al 100% de la población de Canarias, ¿quién es la diputada de Canarias? Bravo. Ahora es... Panorama. Jerónimo Saavedra ha reconocido en numerosas entrevistas, sobre todo en los últimos años, que la falta de entendimiento de lo que es Canarias en Madrid le costó la presidencia que ha llevado a Coalición Canaria a estar 25 años en el gobierno. Sin embargo, la situación de los actuales líderes del Partido Socialista en Canarias es muy diferente, ¿no? Bueno, la situación es la de defender a su partido y a sus siglas por encima de los canarios, ¿no? Yo creo que con los años Jerónimo ha ido ganando sabiduría y yo creo que al final se ha dado cuenta que efectivamente, ¿no? Tú puedes en un momento determinado justificar alguna situación, pero cuando nos han dicho nosotros somos canarios igual que ustedes y defendemos a Canarias igual que ustedes, es falso. Cuando se recortaba Canarias, el Partido Popular aplaudía desde la tribuna y levantaba la mano a favor de los recortes. Ahora hemos visto cómo han tenido el papelón que decía Pedro de defender bueno, unos presupuestos que luego han dicho que es verdad que van a enmendar y arreglar. Pero estamos en Lanzarote. Yo he visto a la portavoz del Partido Socialista, secretaria general del Partido Socialista, defender en el Parlamento de Canarias y votar en contra del FEDECAN. Y lo he visto con mis propios ojos. O defender, por ejemplo, una reforma electoral que le quita representatividad a los vecinos por los que se presenta, a los ciudadanos por los que se presenta. No tienen las manos libres para defender a Canarias. Y esa es una realidad que, por mucho que a ellos les duela, es una realidad que se ha podido demostrar en estos últimos 3 años y medio. ¿Cómo es una reunión entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de Estado para hablar sobre los presupuestos? Por ejemplo, ¿cómo fue esa reunión hace 48 horas en la que estaba junto con el señor Barragán y con la consejera de Hacienda Rosa Dávila en Madrid, frente a la ministra y a todo su equipo, hablando de que nos van a quitar 400 millones de euros? Frustrante, muy frustrante. Fue una reunión dura y complicada. Ani decía que yo soy un hombre tranquilo, Rosa y Barragán no lo son tanto. Yo también soy nervioso, pero se me nota menos, disimulo un poco mejor. Pero al final te puede la responsabilidad. La reunión era para los primeros 10 minutos levantarte y esa es una realidad, porque lo que te estaban transmitiendo es, ya ustedes tienen bastante, pero si viven en un sitio maravilloso, tienen sol, tienen luz, ¿no? Lo que decía, salimos a la calle y no tenemos que trabajar ni comprar. En los árboles crece el dinero y nosotros lo cogemos y nos estamos quejando de vicios. Pero es que recientemente vino una ministra al acto del estatuto, que estaban los presidentes del Cabildo, que Pedro estaba Migdalia, estaban muchos de los que están hoy aquí, y nos acusó de victimistas y que teníamos que ser solidarios con Cataluña, que hay un gran problema. Tienes que tener temple para explicar pedagógicamente, por ejemplo, que lo que reclamaba Pedro, que se invierta la media que se invierte en el Estado. Y te dicen, no, pero es que lo que estás diciendo es falso. Hay que sumar el descuento de residente. Entonces tú dices, ¿cómo le explico yo a esta mujer lo que es el REF? Y que eso es un derecho de los canarios. Entonces te pones a explicarle que mira, que es que Renfe tiene un déficit que pagamos todos con nuestros impuestos y que aquí no tenemos trenes. Y les pones a explicar que mira, es que en Canarias, como no somos islas, no sé si saben, en el mapa de Ábalos olvidaron, pero yo le llevé un mapa de Canarias, somos islas, no colindamos con ninguna otra comunidad autónoma, no hay carreteras nacionales. El convenio de carreteras es porque el Estado no invierte en carreteras aquí porque no cruzamos de una carretera a otra de La Palma a Cádiz, ¿no? Entonces tienes que explicarlo una y otra vez, ¿no? Y no lo entienden, y a poquito que puedan,
pues nos ignoran. Por eso es tan importante, pues hombres y mujeres de obediencia canaria, que estemos para recordárselo. Porque en noviembre se aprobó el estatuto, en enero se aprobó el presupuesto, 2 meses después en el Consejo de Ministros, y lo que acababan de aprobar y se sacaron todos la foto y fueron corriendo a hacerse la foto, lo han laminado literalmente de los presupuestos. ¿Pero usted cree que es solo desconocimiento del nuevo equipo de gobierno que ha llegado con Pedro Sánchez hace 8 meses o cree que hay algo más detrás? Porque me niego a creer que no se hayan estudiado el REF, simplemente leérselo. Pues no se lo han leído. Y lo que es más triste, a los socialistas que solo hayan leído en Canarias, les da igual. Prefieren, bueno, no moverse y salir en la foto, como decía Alfonso Guerra. ¿Percibe una estrategia usted en toda esta guerra Madrid-Canarias del Partido Socialista para intentar buscar un efecto como el que le pasó a la inversa en Andalucía? Por aquello de que se pregona a los 4 vientos que Coalición Canaria lleva 25 años gobernando en Canarias. Nosotros hemos gobernado 25 años Canarias, pero no los hemos gobernado solos. Hemos gobernado con el Partido Popular, hemos gobernado con el Partido Socialista. Quizás el periodo en el que más tiempo hemos gobernado en solitario ha sido este, con mucho esfuerzo. Yo tengo que agradecer aquí a los diputados, a David de la Hoz, vicepresidente del Parlamento, a Migdalia y a Marci, como diputados del grupo parlamentario, que todo ese trabajo que se ha hecho ha tenido el respaldo de los compañeros en el Parlamento y que han tenido que negociar mucho para alcanzar acuerdos. Pero no hemos gobernado en solitario. No es comparable el ejemplo de Andalucía. Pero es que además, si algo creo que se ha evidenciado en esta legislatura, es la necesidad de tener a una diputada como Nora Mas en Madrid. Yo recuerdo cuando muchos, y la campaña fue dura, yo recuerdo la presentación aquí de la campaña. Primero fue Osvaldo en las primeras elecciones y que estuvo Ani, después fue Pablo Rodríguez, ¿no? Que además con un gesto de generosidad y de compromiso porque era una campaña muy difícil y no las teníamos todas con nosotros para que saliese Ani y que saliese Osvaldo. Al final, todos aquellos que en la primera campaña y conseguimos que saliese Ani y en la segunda volvió a salir, que decían, no, ya era hora, ¿no? Porque han tenido que reconocer de todos los partidos que si no hubiese sido por Ani y el voto estratégico nuestro, no hubiésemos podido conseguir lo que hemos conseguido en esta legislatura. Y eso, al final, de todos los sectores, te lo vienen a reconocer, empresariales, porque además ha sido la diputada de Canarias. Ha venido los industriales de Las Palmas, o la Cámara de Comercio de Lanzarote, o los agricultores y ganaderos de todas las islas, y cuando tienen que hablar de algún asunto, cuando hay algún problema con la administración del Estado, tocan en la puerta de Coalición Canaria, tocan en la puerta de Anoramas, tocan en la puerta de Coalición Canaria. Lleva hace 25 años que nació Coalición Canaria. Usted era bastante joven en esa época. ¿Qué similitudes hay de aquel nacimiento a la situación que se vive ahora en la relación Canarias-Madrid? Yo creo que la Coalición Canaria nace como un movimiento en defensa de Canarias, cansados del olvido de la administración estatal, cansados del desprecio, cansados de la falta de entendimiento. Y se produce un movimiento social que, insisto, hace que muchos partidos de obediencia canaria y de distinto tinte ideológico se uniesen en su momento para defender Canarias. Yo creo que el momento que estamos viviendo con una Canarias infinitamente mejor, con una juventud preparada, con unos indicadores, a pesar de la crisis, mucho mejor que la Canarias del 25 años, que tenía casi un 40% de analfabetismo, y es fácil decirlo, y miren cómo estamos ahora. Ahora mismo, hace 3 años y medio empezamos a trabajar en un proyecto de Canarias, de esa Canarias que se ha dicho hoy aquí, de esa Canarias con respeto a las islas menos pobladas, de un REF que reconoce por primera vez la segunda insularidad, de un reparto de los fondos, de un reparto del dinero público que tiene en cuenta, por supuesto, la población, pero también el territorio, de una Canarias donde los ciudadanos, independientemente de la isla en la que nazcan o vivan, tengan las mismas oportunidades. Y esa Canarias ha sido un movimiento social. En todo este camino nos hemos encontrado con el apoyo de muchísima gente que no es del partido, simplemente representantes vecinales, representantes del tercer sector, representantes de los industriales, de los empresarios, de los sindicatos, han creído en esa idea y han contribuido. Cada vez que hemos ido a Madrid a negociar, no hemos ido a negociar como Gobierno de Canarias o como Coalición Canaria, hemos ido a negociar como Canarias y hemos hecho reuniones previas y nos han dado el apoyo. Y eso es de agradecer, por eso hemos avanzado.
Ese es el movimiento que se ha gestado. Y ese es el movimiento que estoy convencido que va a ser que no permita que ningún gobierno pisotee los derechos de los canarios en nuestro estatuto y en nuestra red, porque es el futuro de nuestros hijos, es el futuro de nuestro pueblo canario. Para acabar, presidente, está usted a punto de finalizar su mandato. ¿Qué Canarias se encontró y qué Canarias deja? Bueno, nos encontramos una Canarias duramente castigada después de la crisis, ¿no? Se ha dicho aquí que en mi etapa anterior fui alcalde y es cierto, ¿no? O sea, la pobreza, cuando eres alcalde, te la encuentras a las 7 de la mañana en el despacho y te la encuentras a las 10 de la noche cuando sales del despacho y te la encuentras un fin de semana en un acto, ¿no? Y además la pobreza tiene rostro de mujer, esa es una frase de Dani muy bonita, ¿no? Y la pobreza se hereda, ¿no? Sabíamos que teníamos que cambiar las cosas y que teníamos que hacer las cosas distintas. Y al final vinimos con un plan. Lo que hemos trazado no fue ganamos las elecciones, hicimos un pacto de gobierno y ahora ¿qué hacemos? No, nosotros cuando hacemos un programa electoral, nuestra formación política lo hace y lo hace a conciencia. Y venimos con un plan. Venimos con un plan para Canarias, para Lanzarote, como Osvaldo tenía un plan para Teguise, como Pedro tiene un plan y tenía un plan para Lanzarote, como todos, venimos y lo planificamos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Hemos sufrido muchas críticas a lo largo del camino, por supuesto, las aceptamos, nos hemos equivocado y hemos corregido y pedimos disculpas, pero al final lo pusimos en marcha y está dando su fruto. Nos encontramos una Canarias con unos niveles de pobreza y de exclusión social inaceptables y hemos reducido y hemos bajado en más de 5 puntos, pero es más, hemos bajado mucho más que la media de España. La cogimos con un 33 y pico % de paro y la hemos dejado con un 19,9%. Por cierto, Lanzarote es la isla con menos desempleo y tiene que ver mucho con la atracción del Cabildo y de nuestros alcaldes. Y la dejamos con un 19, y algo %. Nos hemos encontrado con una implantación de energías renovables de menos de un 8%, la vamos a dejar por encima del 20%. O sea, se ha hecho un trabajo, pero no es el trabajo de un gobierno, no es el trabajo ni siquiera de una formación política, es el trabajo de un equipo de hombres y mujeres que muchos no son ni políticos, sino son representantes de las instituciones civiles y que han querido contribuir a eso. Y esa es la Canarias que estamos convencidos que vamos a poder seguir mejorando. Por eso era tan importante el Estatuto y el RED. Bueno, arranca en Lanzarote una etapa para un político apasionante y yo creo que está bonita. ¿Le gustan las campañas a usted? Sí, yo creo que es cuando estás más con la gente, ¿no? Como cuando haces un examen, ¿no? Estudias y luego llegan, digamos, los minutos de campaña son el día antes del examen que dices, mira, lo he dado todo, puedo haberme equivocado, tengo un equipo que es una maravilla de gente implicada, seria, mejores que yo, al final te rodeas de gente que es mejor que tú y con lo cual el producto que sale final es mucho más potente, ¿no? Y ahora toca ir con la conciencia tranquila y, bueno, y decirle al ciudadano lo que hemos hecho y lo que es más importante, lo que queremos hacer. Y eso es una etapa muy bonita. Pues, presidente, Lanzarote, kilómetro cero. Adelante. Muchas gracias, Pedro. Bueno, termino. Yo primero quiero darles las gracias por estar. Voy a ser breve porque además hay mucha gente de pie, lo cual es de agradecer que hayan aguantado el acto, ¿no? Yo quiero darle las gracias a la organización de Lanzarote y quiero darle las gracias a Lanzarote porque el cambio empezó y se gestó por aquí. Hay personas que propiciaron ese cambio en la organización política. Están aquí presentes David, Pedro, Ani, Migdalia, Osvaldo, Echedei, Marci. Creo que hay mucha gente que apostó en su momento por hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y como estaba diciéndole a Pedro en la entrevista, hace 3 años y medio sabíamos que si queríamos cambiar las cosas y que fuesen duraderas, que no fuesen coyunturales, teníamos que trabajar todos de manera conjunta.
Ha sido muy fácil trabajar con ustedes en Lanzarote, Pedro, muy fácil. Pedro es un hombre muy planificador y cuando te sientas y la primera vez empezamos a negociar los presupuestos, pues te sientas y sabes que tienes delante una persona que tiene las cosas claras de lo que quiere para Lanzarote. Trazamos una estrategia, vimos unos problemas, detectamos unas necesidades y no preguntamos ni de quién eran las competencias ni cómo se iban a resolver, sino dijimos, vamos a trabajar todos juntos. Y vamos a trabajar todos juntos con la ciudadanía de Lanzarote. Y lo empezamos a trabajar. Y lo hicimos con Osvaldo, y lo hicimos con Suso, y lo hicimos con Marci, y lo trabajamos con los diputados. Y cuando se puso en marcha todo, tengo que decir que con mucha pena no ha sido posible hacerlo en Arrecife, en Chedei. Estoy convencido que contigo lo vamos a hacer posible. Empezamos a trabajar sabiendo que había muchas necesidades y muchas cuestiones que corregir en todos los sectores económicos, pero sabíamos que necesitábamos anclar, como les dije antes en la entrevista, el Estatuto y el REF para no tener que depender de la fuerza de Coalición Canaria en Madrid para conseguir que los presupuestos fuesen justos, para conseguir que se respetasen las singularidades de Canarias. Y lo hicimos con Ana Orama. Se estableció una estrategia. Yo quiero recordar aquí, porque nos olvidamos, que tuvimos que pasar 2 elecciones generales. Y desde que se convocaron las elecciones, Ana Orama, siendo diputada, pero también en campaña, y los compañeros del Gobierno de Canarias nos decían, ¿para qué siguen yendo a las reuniones si esto no va a salir? Pero seguimos trabajando. Y conseguimos en el momento histórico peor político de toda la historia de la democracia, que tristemente nos los está tocando vivir, una sola diputada de 350, un gobierno de Canarias en minoría, unos cabildos apoyando detrás a través de la FECAI porque tenemos la mayoría de la FECAI, y hombres y mujeres como los alcaldes que tenemos en Lanzarote, conseguimos aglutinar un consenso absolutamente impensable en torno a nuestro REF y a nuestro estatuto. Porque eso es lo que, como le decíamos el otro día a la ministra en la reunión, nos permite estar en igualdad de condiciones. Nos permite que se invierta, nos permita que cuando se dé el dinero para sanidad, para educación, para servicios sociales, los canarios podamos tener los mismos recursos que un ciudadano de Salamanca, o de Córdoba, o de Cádiz, o de La Coruña. Y eso, al final, no es dinero, es respeto, es dignidad, es futuro, es ilusión de nuestra gente. Es que nuestros hijos no tengan que dejar de estudiar, es que nuestros hijos puedan desplazarse a las islas donde están las universidades para poder cursar una carrera. Es que al final, cuando tengamos derecho a una sanidad, podamos tener la sanidad cerca de casa, o cuando la gente lo pase mal, tengamos unos servicios sociales que ayuden a salir a la gente. Eso es lo que se ha conseguido estos 3 años y medio en Madrid, con hombres y mujeres como Ani, como Pedro, como Chedei, como Osvaldo, como Marci, como los que hemos nombrado aquí o como Suso. Y eso, hoy les puedo decir, aquí comprometerme, que no vamos a permitir que absolutamente nadie lo vulnere, porque sería permitir que hipotequen nuestro futuro. Y desde aquí, compañeros, los necesitamos. Necesitamos a los hombres y mujeres de Lanzarote, necesitamos una mujer como Ani, necesitamos a todos los compañeros de la organización, pero los necesitamos a ustedes, porque solo entienden un lenguaje, y es el lenguaje del peso de la ciudadanía, del apoyo ciudadano. Por eso, en este momento histórico, es el momento exacto en el que tenemos que defender a Canarias, que tenemos que defender nuestro fuero con uñas y dientes, sin ir contra nadie, con respeto, con lealtad institucional, con educación como sabemos hacer los canarios, pero con la firmeza que nos da que nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y eso no nos va a arrebatar nadie, porque lo hemos conseguido los hombres y mujeres de Coalición Canaria. Lo vamos a pelear hasta el final y estoy convencido que con el apoyo de todos ustedes lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Suban. Vamos para arriba.